Estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática concurrencia vocálica. Y les habla una vez más su profesor Ulises Oria. Vamos a ver qué es el diptongo, triptongo e hiato. ¿A qué se denomina concurrencia vocálica? Recordemos que este es un fenómeno fónico. ¿Por qué fónico? Porque se da en la pronunciación de cierta sílaba, en el que se encuentran vocales en una palabra para formar una sílaba o sílabas consecutivas. Las vocales pueden ser abiertas, A, E, O. Esto es importante que lo apunten en su cuaderno, cuáles son las vocales abiertas, A, E, O, y las cerradas, I, U. Según sea el caso, pueden formar, ¿ok?, diptongo, triptongos o hiato, según cada caso. ¿Por qué? Porque si hay una vocal abierta y una vocal cerrada, estaremos hablando de un diptongo, ¿verdad? Pero si hay dos vocales abiertas, estaríamos hablando que se encuentran, entonces hay que separarse para que formen un hiato. Pero si hay tres vocales que se forman en un mismo sonido, en una misma pronunciación, se formaría entonces un triptongo. Veamos un ejemplo en el mapa conceptual que le presento a continuación. Aquí tenemos la concurrencia vocálica. ¿Cómo se forma el diptongo? O hay tres tipos de diptongo: creciente, decreciente y homogéneo. Tenemos el creciente, que se forma, aquí tenemos, ¿ves? Tie, ra. Vocal cerrada, vocal abierta. Cielo, puerta, residuo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el primer paso, profesor, para identificar esta concurrencia vocálica? Primer paso, siempre se los recomiendo, apúntenlo, es separar en sílaba. Separando en sílaba correctamente, yo voy a poder identificar si es un diptongo, si es un triptongo o si es un hiato. Luego tenemos el hiato decreciente, que se forma con vocal abierta más vocal cerrada, es decir, lo contrario al creciente. Aquí tenemos peine, feudo, pausa, feudo. Se repite acá, ¿verdad? Tenemos acá un diptongo creciente. ¿Por qué diptongo? Porque hay dos vocales que se pronuncian en un mismo sonido. Aquí lo podemos ver en las vocales que están en rojo. ¿Ves? Se encuentran estas vocales en una misma pronunciación, por lo tanto forma un diptongo. Igual pasa en el primer ejemplo. Y luego tenemos el diptongo homogéneo. Este se forma con la fórmula vocal cerrada más vocal cerrada. Ejemplo, cuidar, tenemos dos vocales cerradas. Viuda, dos vocales cerradas. Ciudad, dos vocales cerradas. Ruido, dos vocales cerradas. Está en rojo, ¿ves? ¿Lo están viendo? Entonces tenemos tres tipos de diptongo. Creciente, que se forma con la fórmula vocal cerrada más vocal abierta. Decreciente, que se forma con la fórmula vocal abierta más vocal cerrada, es decir, lo inverso a la primera. Y finalmente el diptongo homogéneo, que se forma con dos vocales cerradas, es decir, vocal cerrada más vocal cerrada. Por eso le dije anteriormente que es importante que sepamos cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I y U. ¿Se dan cuenta? Vamos con el hiato. El hiato también tiene dos tipos: el hiato acentual y el hiato simple. ¿Cuándo podemos decir que el hiato es simple? Cuando se forma con dos vocales abiertas, ¿ves? Vocal abierta más vocal abierta. Ahí tenemos un ejemplo. O más bien cuando se tienen que separar, por eso que está el signo de menos, cuando estas vocales abiertas tienen que separarse, este guión menos significa que se tienen que separar porque se encuentran dos vocales abiertas. Repito, el hiato simple es aquel que se forma, o que más bien se tiene que separar, es aquel donde dos vocales abiertas tienen que separarse porque se encuentran, ¿ya? Aquí no se puede formar un diptongo porque son dos vocales abiertas. En ese caso tienen que separarse para formar un hiato simple. En otras palabras, el hiato se puede formar de dos formas o se pueden separar de dos formas. Bien sea cuando hay dos vocales abiertas que se encuentran, o bien sea cuando hay una vocal abierta
más una vocal cerrada, y la vocal cerrada lleva tilde, ¿ya? O una de las dos lleva tilde, bien sea la vocal cerrada o la vocal abierta, por eso que se llama acentual. Vamos primero con el hiato simple. Aquí tenemos un ejemplo. Deseo, esta es vocal abierta, más vocal abierta se encuentran, se tienen que separar y estos forman un hiato. Fórmula, vocal abierta más vocal abierta se tienen que separar y esta separación de dos vocales abiertas es lo que se conoce como hiato simple. Aquí tenemos otro ejemplo, cacao. A es una vocal abierta, O es una vocal abierta, se tienen que separar porque aquí hay un hiato, caer de la misma forma y mareo de la misma forma. Pero el hiato acentual se forma o más bien se produce cuando una vocal abierta se encuentra con una vocal cerrada. ¿Verdad? Aquí tenemos la I y la U sería una vocal cerrada. Vocal abierta más vocal cerrada, pero en este caso se separan por la tilde. ¿Ve? Pa, is. Se separan porque la vocal cerrada lleva una tilde. Puede ser la vocal cerrada o puede ser la vocal abierta. Una de las dos que se encuentre con la otra, donde una de ellas lleva la tilde, tiene que separarse, porque se le llama, por eso que se le llama hiato acentual. Igual pasa con baúl, ¿ve? En día, la que está acentuada es la vocal abierta. Repito, tanto la vocal abierta como la vocal cerrada, cuando una de las dos se encuentre tildada, debo separarla de la otra vocal y ese hiato lo vamos a llamar hiato acentual. Ua, que tenemos, mira, se separa porque lleva la tilde, aquí es lo contrario, en la vocal cerrada y así sucesivamente. Entonces, para recapitular, el hiato se puede formar de las dos formas, bien sea cuando se encuentren dos vocales abiertas y tengan que separarlo obligatoriamente, o cuando se encuentre vocal abierta más vocal cerrada, donde una de las dos lleve tilde, también se debe separar y esto se le conoce con el nombre de hiato acentual. El triptongo, ¿cómo se forma con esta fórmula? Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Aquí tenemos un ejemplo, Paraguay, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, porque esta Y se concibe como I latina, o sea, se contea como para efectos de concurrencia vocálica, esta Y se considera I latina, ¿ok? Esto es un dato que les voy a dar, ¿no? La Y se considera I latina para efectos de triptongo. Aquí tenemos otro ejemplo, conocéis y así sucesivamente. Es importante destacar que para la formación del hiato y el diptongo, es decir, diptongo y hiato, la H no impide la formación ni del diptongo ni del hiato. Aquí tenemos, por ejemplo, Sahara, dos vocales abiertas, A, pero está intercalada la H. Igual se forma el hiato, no impide. Tampoco impide la formación del diptongo. Aquí tenemos un ejemplo, saumerio, sau, esta H no impide la formación del diptongo, ¿ok? Este es un dato que lo tengo que decir, ¿no? Repito los datos en la formación de la concurrencia vocálica. La Y se considera I latina para efectos de conteo de concurrencia vocálica. La H intercalada no impide la formación ni de diptongo ni del hiato. Recapitulo, el diptongo es la pronunciación de dos vocales abierta y cerrada o viceversa que se encuentran y forman el diptongo, o simplemente dos vocales cerradas, como el caso que aparece acá. El hiato se forma bajo dos formas. El simple cuando dos vocales abiertas se encuentran y tienen que separarse, y el acentual cuando la vocal abierta y la vocal cerrada se encuentran y en una de ellas lleva tilde. ¿Ve? Una de ellas lleva tilde. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a seguir viendo ejemplos de diptongo. ¿Cómo se forma el diptongo? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tradicio. Fíjense que yo pronuncio las dos vocales al mismo tiempo. Por lo tanto, forma un diptongo. Igual pasa con viaje, puesto. Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Eso es lo que se llama diptongo. Que se divide en tres tipos. Decreciente, cuando se juntan dos vocales, una abierta y una cerrada. Aquí tenemos un ejemplo, baile, vocal abierta,
vocal cerrada, y creciente cuando se une una vocal cerrada no acentuada con una vocal abierta. Aquí tenemos experiencias, usuarios. Y finalmente el diptongo homogéneo que se une, que es aquel cuando se unen dos vocales cerradas no acentuadas. Ojo, dos vocales cerradas no acentuadas, ¿ya? Porque si estuviera acentuada, y entonces ahí se forma un hiato, ¿no? Cuidado con eso. Cuidado, fíjense, pronunciamos dos vocales cerradas, pero ninguna de las dos llevan tilde, por lo tanto forma un diptongo homogéneo. Se tilda según las reglas generales de acentuación. ¿Ok? Igual, el diptongo tiene que tomar en cuenta las reglas de acentuación que ya vimos en la clase anterior. El diptongo se forma con la unión de tres vocales en un mismo sonido o en una misma sílaba. Aquí tenemos el ejemplo, Paraguay, recordemos que esta I se considera I latina, cambiáis, amortiguáis. Ahí tenemos tres ejemplos de triptongo. Cuando coinciden vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada, se tilda la vocal abierta cuando es necesario. ¿Ok? ¿Por qué cuando es necesario? Porque recordemos que aquí tiene que cumplir las reglas de acentuación. Termina, es una palabra aguda, terminada en S, por lo tanto se tilda la A. Otro ejemplo sería buey, confiéis. Aquí tenemos el ejemplo de hiato. Recordemos que el hiato es la separación, no unión. Recordemos que en el diptongo y en el triptongo es la unión. El hiato es la separación de dos vocales en sílabas diferentes que se forman de manera consecutiva. Cuando dos vocales abiertas, A, E, O, A, E, O, E, O, se unen o se encuentran, tenemos que separarlo para formar el hiato, ¿eh? Igual aquí, toalla, A, O son dos vocales abiertas, por lo tanto tienen que separarse. Aquí sería un hiato acentual porque esta vocal cerrada más la vocal abierta, pero esta vocal cerrada está tildada, por lo tanto cumple la regla, ¿no? Para formar el hiato. Este tipo de hiato se llama acentual, hiato acentual porque se está separando o se está separando o se está formando el hiato por la tilde en la vocal cerrada. Batería, aquí tenemos otro ejemplo, vocal cerrada tildada, se forma un hiato acentual. Hiato acentual, hiato simple, hiato simple. Recordemos que el simple coincide con dos vocales abiertas. Aquí tenemos un ejemplo. Sortearemos, TA, son dos vocales abiertas que coinciden, por lo tanto deben formar un hiato. El acentual cuando coincide una vocal abierta con otra cerrada acentuada, cuando la cerrada está acentuada. Heroís, y esta vez, vocal cerrada, acentuada, vocal cerrada, acentuada. Se tienen que separar para formar un hiato acentuado. Ahí tenemos que en el hiato la vocal cerrada siempre se tilda para formar hiatos. La vocal cerrada siempre se tilda para formar hiatos. Ok, esto es muy importante saberlo. Anótenlo en el cuaderno, esto es un dato muy importante. La H no impide la formación del hiato, ni mucho menos la del diptongo. Lo aclaré en la clase pasada. Aquí tenemos un ejemplo. Ahínco, prohíbo. ¿Ve? La vocal cerrada siempre se tilda para formar hiato. Ahí, ¿se dan cuenta? Vamos a ver algunas consideraciones importantes sobre la concurrencia vocálica, es decir, sobre el diptongo, triptongo y hiato. Estas consideraciones son algunas, digamos que normas que debemos cumplir, ojo, para que no nos olvidemos al momento de identificar dónde está el hiato, dónde está el diptongo y dónde está el triptongo. Dice así, en las sílabas que contienen las combinaciones QU o GU seguidas por la E o la I, no se forman diptongo. Ojo con esto. ¿Por qué no se forman diptongo? Porque para que se forme el diptongo
tiene que haber pronunciación de las dos vocales. Si yo digo, esto ocurre por la U, no, porque la U no se pronuncia, lo que le dije anteriormente. Mientras las vocales no se pronuncien, no se puede formar el diptongo. Entonces aquí la U no se pronuncia. Yo digo maqueta, estoy pronunciando la E, pero la U no la estoy pronunciando, por lo tanto no se forma diptongo. Cuidado con estos ejemplos, ¿no? Porque yo le puedo colocar en verdadero y falso si hay un diptongo en este tipo de palabras y ustedes automáticamente tienen que decir no. ¿Por qué, profesor? Porque no se pronuncia la U. Así de sencillo. Para que sea diptongo se tienen que pronunciar ambas vocales que se encuentran en un mismo sonido o sílaba. Equitación se pronuncia la I más no la U. Distinguir se pronuncia la I más no la U. Encargué se pronuncia la E más no la U. ¿Ok? Este es un dato muy importante. Otra consideración importante es cuando se usa la diéresis si hay diptongo. ¿Por qué si hay diptongo? Porque se está pronunciando. Ejemplo, pingüino, aquí ve, wi, aquí hay un diptongo, agüita, agüita, se pronuncia la U y la I, por lo tanto hay un diptongo y colocamos la diéresis encima de la vocal de esa U, por ejemplo. Se pueden formar diptongos y triptongos con la letra I, ya que se pronuncia como la vocal I. Ya esto lo aclaré en el anterior ejemplo, ¿no? Se puede formar diptongo con esta Y, porque recordemos que la Y para efectos de concurrencia vocálica es considerada I latina. Ahí tenemos un ejemplo. Voy, imagínense que esta es una I latina, por lo tanto forma un diptongo. Se pronuncia OI, por supuesto. Triptongo igual para guay. Se pronuncia como si fuera I latina, por lo tanto, se guay, y en este caso diptongo, hoy, ambos forman diptongo y triptongo porque la Y, conocida como la Y, para efectos de concurrencia vocálica, como se pronuncia como I latina, se considera I latina para ese efecto, por lo tanto forma diptongo y triptongo. Apúntenlo en su cuaderno. Y la última consideración que ya yo la aclaré en la clase pasada o en la lámina pasada, no influye en lo absoluto en la formación de diptongo o hiato. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahínco y prohibido. Los triptongos, así como diptongos, llevarán tilde si así lo señalan las reglas de acentuación. Ojo, este diptongo y triptongo tienen que respetar las reglas de acentuación. No así pasa en el hiato, ¿ok? Solamente en el diptongo y en el triptongo. Ahí tenemos un ejemplo. Suárez se forma diptongo y debe respetar las reglas de acentuación, por lo tanto le colocamos la tilde porque es una palabra grave terminada en Z, no termina en N, S y vocal, por lo tanto se puede tildar, ¿no? Si el triptongo debe llevar tilde, esta se ha de colocar siempre sobre la vocal abierta. En este caso sería la vocal abierta, sería ¿no? Iniciáis, acudiáis o acuciáis. Si la acentuación va en la vocal cerrada, no forma triptongo. Por ejemplo, viviríais. Entonces, si lleva la tilde aquí, entonces no debería ser un triptongo porque se tienen que separar, ¿no? Limpia uñas, en este caso no forma un triptongo, porque la tilde va acá y al colocar la tilde acá se tiene que separar de estas dos vocales, formando solamente un diptongo más no triptongo. Ojo con esto, ¿no? No me queda más nada que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de comunicación. Para mí siempre es un placer, un honor guiarlos en este maravilloso camino hacia el encuentro con los aprendizajes. Repasemos con el cuaderno, por favor, lo que son dictongo, triptongo e hiato. Chao, chao, se les quiere muchísimo.